Bien amigos, y desde la Tiendecita Blanca vamos a conversar un tema muy interesante y que nos han hecho muchas preguntas. Por eso es que hemos convocado al especialista Edwin Nerterno para comentar justamente de las preguntas que nos hacen. ¿Qué mejor que él para contestar? Edwin, un gusto de tenerte acá en el programa. Un gusto, como siempre, Max, poder conversar. Hablar de los fierros. Bueno, primero, lo más sencillo y que creo que se ha solucionado el tema de las motos, ¿no? Que no podían circular en el circuito de playas. Se apuró un poquito un área de la municipalidad al decretar que como el circuito de playas era una vía expresa, en las vías expresas no pueden circular ni camiones ni motos, ¿no es cierto? Pero la declararon hace mucho tiempo, el Instituto Metropolitano de Transporte declaró la vía expresa como circuito de playas sin que cumpliera todos los requisitos, ¿no? Una vía expresa es el Zanjón, que tiene entradas y salidas, pero no atiende ningún servicio. En cambio, la Costa Verde tiene pues 5 clubes, 20 restaurantes, un grifo, un centro de convenciones, una zona de exhibiciones. Y había un semáforo además todavía encima, claro, que ya lo quitaron felizmente. Entonces, todos los que nos sentimos afectados, porque yo la uso mucho en moto, yo prácticamente ando en moto todos los días por las condiciones del tráfico. En la moto me demoro la tercera parte de ir a cualquier lado. Entonces, todos los que nos sentimos afectados, incluso gremios y asociaciones de clubes de moteros, y tratamos de ubicar a la gente de la municipalidad y hacerle ver el problema. Y hay que agradecerle al alcalde realmente que supo escuchar, ¿no? Supo escuchar, dio indicaciones a su área de transportes, a Elvira Moscoso, que es la gerente del área de transportes, y tuvimos varias reuniones con ellos y convocaron a todos los que tenían que convocar, supieron escuchar y se dio una solución, ¿no? Que como todavía no es, ¿no?, 100% una vía expresa, mientras lo sea, vamos a hacer un programa piloto, ¿no? Que las motos solamente caminen por el carril del lado derecho a una velocidad máxima de 60, que no entren mototaxis. Se dio la posibilidad también de que las motos que entren sea de 125 a más para que puedan mantener esa velocidad, ¿no? Y que no sea un tapón, un peligro. Y eso es lo que se ha echado a andar. Más bien aprovecho tu programa para hacer una invitación a todos los moteros que respeten este acuerdo que se ha hecho con el alcalde, porque es un programa que va a estar vigente hasta diciembre y corremos el riesgo de que si no se respeta nos vuelvan a, ¿no?, digan, como no han respetado la norma, se cierra el circuito de playas de la moto, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que tenemos un problema de autoridades, ¿no? Ya tú ves, han tenido que hacer una convocatoria con técnicos para que técnicamente analicen el problema. Acá los puestos de confianza, no hay que maltratar a las personas porque no tienen las condiciones para ejercer ciertos cargos. Entonces los puestos de confianza no pueden ser para cosas técnicas. El problema que tenemos con todas las leyes que se hacen acá es que esas personas de confianza te sacan leyes que se las ponen y no entienden de qué se trata. Más fácil es para las autoridades, por supuesto, porque eso, yo no digo que esté mal, te ponen cámaras, ¿no?, autopapeletas, y eso sí funciona. ¿Por qué? Porque son ingresos y no tienen que controlar nada. Como lo hizo el Callao. Pero el Callao funcionó muy bien así. Claro. Pero acaban de cortar. Parte de eso es un error. Es tremendo. Los taxis no querían ir justo al Callao porque ellos se pasan a la luz roja, cometen infracciones, van a otra velocidad. Grave error. ¿Por qué? Seguramente han cambiado la autoridad. Por populismo, creo yo. Las autoridades tienen un mal concepto y creen que al elector le gustan autoridades permisivas, ¿no? Y no. El elector necesita una autoridad que venga y ponga orden, porque necesitamos orden. Justamente vivimos en desorden, ¿no? Nos sale muy caro, vivimos en caos de tráfico, de todo. El Perú es un caos, es un desorden. Se ha roto el principio de autoridad y la gente está haciendo lo que le da la gana de todo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, como moteros, digo ustedes porque son los que más usan moto, yo muy rara vez, pero tienes una aversión contra eso porque te pasan por aquí, te pasan por acá, se suben por la vereda, bajan, te tocan el espejo, no pasa nada. Y si tú los tocas ahí, se vienen 4 o 5 a defenderlo, no hay autoridad, se pasan la luz roja. Yo a las 6 de la mañana, que a veces hago deporte, ¿no?, me paro en los semáforos que hay por el sitio donde voy. Los taxis, los buses, todos se pasan a luz roja. O sea, ya no hay, es la de la pero chócalos tú cuando tú te pases a la luz roja. Sí. Te has pasado la luz roja. Mira, a nosotros, nuestra generación, nos tocó ver un Perú un poquito más ordenado. Si retrocedemos un poquito atrás, te acordarás de que todos los años tenías que, hasta 1988 se pasó el impuesto al rodaje de la gasolina. Antes, todos los años, tú tenías que sacar tu calcamonía del impuesto al rodaje. Así es. Pero para poder pagar tu impuesto al rodaje y que te dieran la calcamonía,
primero tenías que pagar todas tus papeletas, Ujú. ¿no? Entonces había una fecha, máximo un año te la podías pasar sin pagar las papeletas. Ahora no las paga nadie, ¿no? Yo quise replicar justamente un No hay reportaje que sacó sanción. el comercio de la cantidad, habían hecho un estudio de todos los que habían transitado en un tiempo determinado, la cantidad de papelitas que tenían los vehículos que estaban funcionando, quiénes eran los propietarios. Y en ese lapso nomás había 1 millón de soles en papeletas. No he podido replicarlo porque no es mi autoría, pero eso está pasando. O sea, las autoridades permiten que esa gente, ¿cómo puedes tener un accidente? Hay gente fallecida, ¿no? Liberan a la persona, liberan al chofer y los 20.000 o 30.000 que deben no les dan. Antes, como digo, tenías que pagar tus papeletas a fin de año, antes de que te diera la no. Habían depósitos municipales que cuando cometías una falta grave, sí o sí, tu auto iba al depósito. Entonces, para sacarlo, tenías que primero pagar la papeleta, pagar la guardianía, pagar la grúa. Era una cifra que te invitaba a no ser infractor, ¿no es cierto? Así Entonces, es. había un principio de autoridad, había un orden. De repente, ¿qué nos pasó? El impuesto al rodaje pasó a la gasolina, es uno de los tantos, y no es que no exista, sí existe, Ajá. pero lo pagas cada vez que compras un galón de gasolina. Igual pasa con la red. Entonces, los transportistas, que son los principales infractores, porque están todo el día caminando, ¿no? Hacen 300 kilómetros al día, hacen 80.000, 90.000 al año, contra 15.000, 12.000 que hace un privado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, son más infractores que el privado por exposición. Judicializan la papeleta. Agarra un abogado, el abogado dice no pague nada. Yo la judicializo y la meto en un cajón oscuro que va a dormir años ahí. Entonces, si no están pagando papeletas, les importa un bledo que se las pongan, ¿no es cierto? Revisiones técnicas, conversaba con gente que está más o menos al tanto de las estadísticas. De los 3,5 millones de vehículos que tenemos, más de 700.000 no pasan las revisiones técnicas, más de 800.000 no pagan el SOAT. Ya ni siquiera pegamos la calcamonía. Hemos sido nosotros mismos fabricando todo ideal para que no hagamos nada. Nos metemos cabe, ¿no? Así es. Ese es el problema, justamente conversábamos que no son técnicos. El técnico, te apuesto, que comienza a imponer orden, ¿no? La policía está parada y es impotente de poder parar porque la gente se surre en la policía, a las personas que trabajan en su trato, los atropellan, no pasa nada, nada. Y otro tema ahora, que es un tema principal que quería tratar contigo, que la gente no entiende hasta ahora. Yo tengo 78 años, en diciembre cumplo 79, y dicen que solamente puedo tener licencia de conducir hasta los 80. No me parece mal, siempre y cuando, ¿no?, tengas la opción que te vean clínicamente. Yo doy cursos de manejo, o sea, está bien, puede ser que dentro de un año no esté bien, podría ser, pero para eso existen normas, exámenes médicos. ¿Cómo te pueden cortar? Ese es cortarte la libertad, es atentar contra los valores de las personas. Tengo, por la edad que tengo y que tenemos, cuántos amigos, llámese por deporte, porque llevan a los nietos al colegio, ayudan a la familia, trasladándose. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los 81 años tienes que depender de un taxi. Yo no sé de dónde salen estas normas, porque como hemos creado todas las condiciones para que el tráfico sea como lo es, desordenado, un caos, contaminante, lento, peligroso, etcétera, de rato en rato salen autoridades con ideas mágicas excesivas, ¿no? Así es. Dicen, vamos a las personas mayores que no manejen hasta los 80 años. Yo tengo 75, acabo de renovar brevete hasta los 80. Yo me subo a una moto y puedo estar todo el día en moto. Yo me he recorrido todo el continente en moto, ¿no? Ujú. Me voy de acá a Camaná, paro a almorzar en Nazca y me empujo 800 kilómetros. O sea, estoy en óptimo estado para seguir manejando y espero que esto dure. Y mis amigos igual, somos un grupo de gente de mi edad que viajamos en moto y disfrutamos mucho hacerlo. ¿Por qué va a ser una norma injusta que estando en buen estado? Ahora, yo he leído un poco porque varias personas de mi generación me preguntan, oye, ¿es cierto que hasta los 80? Entonces comencé a buscar información y lo que dije es claro, ¿no? Para obtener un vehículo profesional hasta los 60. Pero encontré un recuadro que decía en los vehículos, en los brevetes A1. particulares, ¿no es cierto? El A1. Hasta 70, los que están entre 70 y 75 años, su renovación es máximo 5 años. Luego, si tienes más de 75, cada 3 años. Y luego hay una KPT y luego cada 2 años. Y luego es de 80 para adelante.
¿no? Se supone. Como es en otros países, no vas creciendo en edad y la frecuencia o los tiempos de renovación son más cortos para que des un examen y ves que estás apto y te dan pues por un año o lo que fuera, ¿no? Por lo menos un examen médico. Mira, en la Florida solamente toman examen de la vista. Nada más, suficiente, ¿no? Bueno, acá digamos, ya ok, un examen médico, pero no te pueden quitar la libertad. A eso voy yo, que las normas acá se dictan por personas de confianza que no están aptas para ese cargo y venimos arrastrando tantos problemas. Y no salen claras, porque por lo que he leído, como digo, ahí está la doctora, y más de gente que me averigüe, ¿no? El particular, ¿es a los 80 o pasamos los 80? Te cuento la próxima semana, pues. Esto va a demorar seguramente una semana, porque hacen la consulta al que debía hacer ver y no está muy claro tampoco. Es que al que tú le vas a hacer la consulta va a tener que consultar. Así es. Así es. porque es que un especialista, el que dicta la norma, porque muchas de estas cosas tienen que ver con que te entregan un papel y tú firmas el papel que supuestamente lo han hecho los gurús, ¿no es cierto? Pero no te hace el trabajo de mirar. Entonces, cuando tú le preguntes a este señor que ha estampado su firma, va a tener que volverle a preguntar a los técnicos por qué salió así y cómo es, que le expliquen, ¿no? Bueno, es la historia del Ministerio de Transportes, ¿no? Yo tengo de alguna forma contacto con la primera vez que fui en el año 88. La primera vez que fui al Ministerio de Transportes. A tratar con un ministro, Camilo Carrillo, Sí, tipo educado en la época del gobierno de Lapra, porque la India quería ayudar al transporte público de Lima con unos buses marca Tata, que es una marca conocida, que tienen, ¿no?, origen en Mercedes-Benz, y querían de alguna forma ayudar. Y entonces existía la FECHOP, que era la Federación de Choferes del Perú, que era el único gremio que agrupaba a todos los transportistas, camioneros, buceros, taxistas, era un solo gremio que agrupaba a todos. Y la cabeza de la FECHOP era Hernán Chan, que tenía condiciones para haber sido el líder, la forma como se expresaba, profundo conocimiento de todo el tema, negociaba con presidentes, porque Hernán sí podía hacerte un paro, o sea, paro de transporte y se plantaba en Perú. De ahí para acá, para alegría de las autoridades, los transportistas, al estilo peruano, comenzaron a atomizarse en un sinnúmero de gremios. Ahora hay gremios, hay más gremios que asociados, ¿no? Entonces han perdido fuerza. Y nos íbamos, entonces Hernán dijo, yo voy a la India, pero que me acompañe Edwin para que él vea la parte técnica de los buses. Acepté una gran relación con Hernán y nos íbamos a ir y en la India, así como nosotros tenemos Paraca, tienen unos vientos monstruosos que levantan unas tormentas de arena y aparecieron estos vientos y truncaron el viaje, ¿no es cierto? De ahí para acá, por diversos motivos, he mantenido mi relación con el Ministerio de Transporte por mi actividad gremial, primero con Araper y después con la Asociación Automotriz, ahora con Transitemos. Y el problema de transporte, el Ministerio de Transportes está lleno de abogados. O sea, hay poquísimos ingenieros en una actividad tan técnica como el tránsito. No hay ingenieros viales, no hay ingenieros de tránsito, hay por ahí algún ingeniero mecánico y unos cuantos ingenieros civiles. Todo lo demás, tú te acercas, te dicen, yo soy la nueva directora o el nuevo director del área. ¿Y qué formación? Soy abogado. Y el abogado cree que administrar es reglamentar. Te hablan de normas. Cuando te dicen, hay un problema, pásame la norma número 28, pásame la norma. Ajá. La palabra, ¿no?, norma. Entonces, el abogado que hace la norma, llámese revisiones técnicas, llámese brevetes, llámese peso por eje, el ancho de vía, lo que fuera, hace la norma en un escritorio, donde toda la parte legal la conoce, pone todos los considerando, las leyes, la Constitución, las primeras 10 hojas de la norma, la tiene. Y cuando entran al tema, van contratando asesores que muchas veces son de tinte político, ¿no? Porque están llenos de asesores que son chambas que le dan a la gente del partido de turno. Entonces sale pues un equeco y es la prensa la que se encarga de decir, oye, tus revisiones técnicas están vendiendo calcamonías. Los transportistas mandan su tarjeta de propiedad y la compañía de revisiones, entonces, reaccionan. Entonces, ahí viene el tema de la foto del vehículo, la filmación, entonces viene la sobrereacción. Oye, los brevetes son una pachanga. Tienes que tirarte 20 minutos en el examen de vista, cuando dura 5, pues han determinado que son, entonces te empujan 20 cada uno. 2 horas y media o 3 horas que te demoran. O sea, porque el abogado que hizo la norma no sale a la calle a ver cómo le fue a su hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, te han hecho brevete de 80 años. Oye, entonces muchos congresistas no van a poder manejar
Ajá. ¿no? Muchos ministros por ahí a lo mejor no van a manejar, ¿no? Mucha gente del Poder Judicial que están lúcidos, ¿no? Entonces tienes que ser un poquito más flexible, Coherente. como es en otros países, ¿no? Que toman exámenes más frecuentes y si el médico determina que estás apto para manejar, manejas. Es como la revisión técnica, ¿no? Poco importa un poco el año del carro, ¿no? Porque puedes tener un carro maltratado de 5 años que está en un estado calamitoso y un auto muy bien conservado de 10 que está impecable, ¿no? Que te regulan la Más velocidad ese- máxima, pero no te regulan la velocidad mínima. Entonces puedes ir en la carretera a 20 kilómetros por hora, por la izquierda. por la izquierda. Por la izquierda. Además por la izquierda, porque si no tienen que parar el camión y no arrancan. Porque determinaron que los camiones tenían que ir por la izquierda, cuando Sí. todo el mundo a la derecha, claro, fue por el Panamericano, pero se han quedado, siguen yendo por la izquierda. Acá voy a hacerle una pregunta a Manuel Pinzás en el que he visto en el circuito de playas. ¿En las normas de tránsito existe una raya azul? Bueno, fue una forma de marcar, digamos, ¿no? El lado ¿Qué derecho. marca el agua azul? Fue la ruta que se le ha asignado a los carros que van despacio, que tienen que entrar a las salidas que hay, y a las motos, ¿no? Que tienen que ir ¿Y por quién ese lo sabe? carril. ¿Ah? ¿Y quién lo sabe? Bueno, ha sido parte de la publicidad cuando se promulgó este plan piloto, ¿no? Ya, Forma parte del plan has piloto. educado a la gente. La gente me dice, Max, ¿tú qué sabes? ¿Qué es la línea azul? ¿Qué es la línea azul? Nadie sabe qué es la línea azul. Es la demarcación de la vía de la derecha donde van las motos y los autos que tienen que entrar y salir a las múltiples entradas y salidas que hay, ¿no? Si no educas, ¿cómo le vas a hacer caso? Pues mira, como decía Tomás, ¿no? Tú tienes que educar y al mismo tiempo sancionar, ¿no es Correcto. cierto? Entonces me decía, bueno, a un suizo no se le ocurre salir en su carro que no tenga luces, o salir en un carro que no tenga silenciador, o salir en un carro que sus llantas no tengan... No se le ocurre porque ha sido educado para que no se le ocurra. Pero en caso que se le ocurra, ahí está la policía suiza, Ajá. que lo hace tiras. No importa si es el hijo del presidente, del rey, del congresista, La le falta. aplican la ley con todo, ¿no? Entonces, hay sanción, ¿no? Entonces, cuando los europeos vienen acá, de un mundo tan respetuoso y tan ordenado, se peruanizan rápido cuando dicen, oye, esto es una pachanga, acá puedes hacer lo que quieras, ¿no? Bueno, yo cuando he arreglado carros de algunas embajadas, ¿no? La primera pregunta que te hace el que viene afuera, que cómo es el tránsito acá, si en el óvalo quién entra primero, el de la derecha, la izquierda, acá como la jungla, no hay forma. Pero, ¿qué es eso? O sea, haz lo que puedas para poder pasar. Bueno, y la tragedia, Max, que como dicen, así como es el tráfico, así es el Perú. El tráfico es una muestra, ¿no es cierto? ¿Cómo es el Perú? ¿Cómo es el tráfico? Es un irrespeto total a todo, ¿no? A todo. Acá no respetamos normas de ningún tipo, ¿no? 3 o Tienes que 4 pagar el carriles. impuesto hasta tal fecha, la gente no lo paga. Tienes que hacer tal cosa, no, nada. Tienes 3 carriles y el de la derecha dobla porque él tiene que doblar, está en el tercer carril. A él le importa es hacer, todos los que están atrás no pueden pasar. Él sí. Comenzando por circunvalación, la salida de Villa María, ¿no? Es una, ¿no? 3 carriles, ¿no? Así es. Nadie pasa. Nadie pasa, ¿no? correcto. Bueno, hay mucho que hacer. ¿Qué nos trae Transitemos? O sea, ¿en qué iba a decir una... Bueno, Transitemos sigue trabajando con las autoridades, tratando justamente de ayudar, de apoyar, de aprovechar experiencias ajenas a lo largo de los 12 años, que ya ni me acuerdo si son 12 o 13 años que tiene Transitemos. Pero hemos hecho eso, ¿no? O sea, hemos dado información a las autoridades. Esto que está haciendo en otros países se hace así. Cuando hemos tenido la posibilidad de traer a expertos, por ejemplo, cuando se iba a arrancar el Metropolitano, trajimos a Lima a todas las autoridades que arrancaron sus metropolitanos, Ya, al de Bogotá, al de Chile, al de México, ¿no? Y fue interesante, la mejor experiencia fue la de Chile, porque nos dijeron, nosotros hemos cometido todos los errores que se podían cometer al arrancar el metropolitano. Lo arrancamos antes de tiempo, no estaban listas las estaciones, se robaron las computadoras de 2 días antes de la central. Pobre gente, les pasó de todo. Bueno, esas experiencias te sirven más que las buenas. Sí. Porque ¿no? Entonces acá se tomaron justamente, y una cosa anecdótica, ¿no? Nosotros hemos copiado el Transmilenio, que es el metropolitano de Colombia, que lo copió de Curitiba, de ahí también copió México, ¿no? Curitiba es una ciudad en Brasil que tiene el mejor sistema de transportes en buses del mundo. Ahora es una ciudad pequeña de 700.000, pero tiene metropolitano, se mueve a punta de metropolitano. ¿Qué es el metropolitano? Es meter
un bus articulado que lleva más gente que un bus simple en un corredor que tiene pocas interrupciones. Entonces ese bus, parando cada 400 metros, va mucho más rápido que el tráfico que lo acompaña por las interrupciones y porque tiene preferencia, ¿no es cierto? Y el artífice de esto fue el alcalde Lerner, que ha pasado a la historia como el gran creador de este sistema. Y cuando le entrevistan a Lerner, decirle, cuéntenos cómo se le ocurrió. Dijo, no, cuando yo vi esto en Lima, dije, esto es el Zanjón de Bedoya con los Ícaros, fue el primer corredor de buses articulados en América, ¿no? Pero lejos de continuar, ¿no?, haciendo más, se quedó solito, 40 y tantos años. Y después hizo un semi-corredor que es la Javier Prado, ¿no?, que debía ir, esa Javier Prado iría hasta el aeropuerto, ¿no?, que era otra, ¿no? Y de ahí comenzó nuestra involución, del bus al microbús, más chico que el bus, a la coaster, a la combi, al colectivo, a la pandemolde, le llaman, Sí. al micro chiquito de 9 pasajeros. No paramos de involucionar. Entonces, en vez de tratar de atender el transporte de una ciudad de 13 y 12 millones de habitantes con la menor cantidad de buses que se muevan, lo queremos hacer con la mayor cantidad de vehículos chicos que ya no se mueven por el mismo tránsito que ellos generan, la misma congestión. Entonces, ¿cuántos galones más de combustible consumimos para mover a los 13 millones? Hace pocos días se inauguró la feria minera, Expomín. Es algo, hemos salido más o menos para dar una ubicación, digamos, en la avenida Primavera. Zanjón, ¿no es cierto? Javier Prado. 2 horas para llegar al Jockey Club. 2 horas para llegar al Jockey Club. ¿Cuánto combustible? ¿Cuántos gases de contaminación? O sea, llévalo al año, ¿no? Sí. Y ponlo en galones. Entonces, ¿cuánto petróleo más tenemos que importar para maltransportar a la gente, ¿no? Entonces, una persona en promedio está gastando 1 hora más, ¿no? 1 hora más en salir de su casa al trabajo y otra hora más. Son 2 horas al día. En 5 días son 10 horas. En un mes son 40 horas que has dilapidado, que has podido dedicarlas a estudiar, a hacer deporte, a visitar amigos, a hacer cualquier A cosa tu más familia, importante a estar con tu familia. que mal viajar en una combi. Te has olvidado un costo. ¿Ah? ¿Cuántas pastillas para los nervios tienes que tomarte? Horas, hombre, perdidas, falta de producción. La gente dice, oye, ¿te puedes quedar a hacer una horita sobre el tiempo? Jefe, me demoro 2 horas y media. Pata se duerme en el camino. O no se duerme para que no le roben el celular, o a las mujeres los aretes, o lo que fuera. O sea, no es cantidad de tiempo de viaje, sino calidad de viaje. Entonces, porque hemos entendido mal, hemos entendido que el transporte es una agencia de empleo. Hay que darle a un montón de gente que, mira, ahora que salgas, vas a ver que vas a estar rodeado de taxis. Buenos Aires tiene 80.000 taxis, Lima tiene 250.000 taxis, ¿no? Pero en Buenos Aires no es que tú tienes derecho a ser taxista en ninguna ciudad de Europa, en Norteamérica. La ciudad saca una concesión, dice, yo soy dueña de las pistas y de los pasajeros. Voy a sacar una concesión para tener 80.000 taxis. ¿Cuánto cuesta esa concesión? 20, 30 mil, 40 mil dólares, 50 mil, en Nueva York vale una fortuna, ¿no? Entonces, pero te garantizo que no va a haber más de 80 mil. Entonces, con 80.000 taxis y tu taxímetro, que es una mezcla de recorrido y tiempo, es la tarifa que el cliente va a pagar y no hay negociación. Tú te subes un carro en cualquier ciudad, ¿no? Y el taxista aprieta el botón o baja la bandera, que es lo que llama, y comienza el taxímetro, y donde llegas ves en la pantalla dice pues, 10 dólares, 20 soles, lo que fuera, pagas y te vas. No hay negociación. Acá es una negociación, ¿no? Oiga, bueno, y además te dicen no más de 80.000 taxis, y te garantizo que vas a tener un ingreso decente que te va a permitir mantener a tu familia, educar a tus hijos, vivir decentemente como cualquier profesión, como cualquier actividad, ¿no? Me hace acordar algo de que ya una vez lo he hablado con Alfonso Flores, con Papo. Decíamos, acá cada ciudadano es un paradero. Sales de cualquier sitio, ¿no? Levantas la mano y el carro para. Bueno. Otro que se está poniendo de moda, pones el flasher y la gente se para en Shell. Vas acá a la avenida Shell, donde están los negocios, bien, flasher. Y a veces ni siquiera está el conductor. Son los taxistas que los ha llamado un Uber y está parado todo en un taxito y acá te espero bloqueando el tráfico, ¿no? Así. Es una cosa de locos, ¿no? Yo me acuerdo cuando
paró el sistema, pues, en Atro, todos no murieron. Los Volvo articulados me venían a buscar los transportistas para que los asesore cómo cortar el acoplado y que quede el bus normal, ¿no? Cuando le estás volando justamente la rentabilidad que te permite llevar 50 pasajeros más con el mismo motor y con el mismo chofer. No, jefe, no entra en la Claro. Si no está en un corredor, no entra en una calle normal. Pero mira la involución. Y cuando le trasladan el transporte público, a partir del año 70 y tantos, en el transporte todo es dólar menos el chofer. El bus es dólar, los repuestos son dólares, las llantas son dólares, el petróleo, todo es dólar. Entonces, cuando la moneda se devalúa en un país, inmediatamente tienes que ajustar el pasaje, si no el transportista comienza a perder. O sea, como acá políticamente no convenía, dijeron no suban el pasaje. Entonces sentenciaron a muerte a Enato, a todas las empresas de la ciudad que daban transporte público y le soplaron la pluma al transportista. Oye, cómprate tu Dodge D300, carrózalo en Morabeco y sales con tu microbús, motor a gasolina, 2 involuciones, en tamaño y de diésel a gasolina. Mire el sobrecosto y le aplicaron la misma receta. Puedes hacer lo que quieras, pero no me subas el pasaje. Y el transportista, en su ignorancia, siempre he dicho que hay 2 personas en el Perú, con horrorosas excepciones, que no saben nada de transporte, que son las autoridades que lo administran y los transportistas. Si no, no tendríamos... Ha sido una negociación absurda entre ignorantes que los ha llevado a una actividad donde nadie gana, ¿no? El transportista dura lo que dura su bus, hasta que muere. Y ahora acaban de pedir que les alarguen la agonía a 35 años. Un bus hace 300 kilómetros al día. ¿Cuántos hacen 35 años? 3 millones y pico. ¿Conoces algún vehículo que aguante 3 millones y pico? Dios te libre, ¿no? Entonces, esta conversación ignorante, me acuerdo, decía, oye, y tengo que respetar el paradero. A ver si me entiendes. Haz lo que quieras, pero no me subas el pasaje. En su ignorancia, el transportista es bacán, pues, en vez de parar en el paradero donde suben 2 y bajan 3, entonces el costo de la parada, que tiene un costo, la diluyes entre 5. ¿Cuál es el costo de la parada? Vienes con tu bus que pesa 6, 7 toneladas, páralo. Frenos, estás gastando frenos, estás gastando llantas o están patinando un poquito, paras el bus, vuélvelo a arrancar y súbelo a 40 o 50 kilómetros por hora. Una bocanada de petróleo, tienes que romper la inercia, ¿no? Como cuando empujas un carro, lo que más te cuesta es romper la inercia, agarrar una velocidad promedio hasta el siguiente, que no la tienen, porque no hay el siguiente paradero. Para acá, para uno, para acá, sube uno. El costo de la parada es más que el pasaje que pagó, el que bajó, el que subió. Ahí está su quiebra, entre otros factores, ¿no es cierto? Ahí está su quiebra. Muy bien, vamos a tener bastante que hablar porque esto se trata, no es una crítica, sino hay que construir, que la gente piense un poquito más. Mira, ¿no? Max, esto es matemáticas, ¿no? El transporte es una actividad recontra técnica. El transporte se mide costo por kilómetro. ¿Cuánto me cuesta mover este vehículo 1 kilómetro? ¿Cuántos pasajeros llevo? Ese es mi costo pasajero kilómetro. Y ahí estás midiendo cuánto paga el pasajero. ¿Me está cubriendo? ¿Y cómo sacas tu costo por kilómetro? Por cosas de la vida yo terminé siendo transportista, ¿no? Estábamos con Renault, hubo 18 tractocamiones, en un momento difícil de la economía del país, en el año 83 la economía estaba muy mala, no se pudieron vender estos camiones y se vencieron los plazos de permanencia en el puerto, ¿no? O te los embargaban o los reenviabas a otro lado, que no había donde reenviarlos, o logramos que con pago fraccionado pagar los derechos y hacer una compañía de transportes y transportábamos para una famosa industria, ¿no? Iban llevando botellas llenas y regresaban con botellas vacías, o sea, no tenía que buscar. Pero un día me puse a ver cuánto me cuesta mover el camión, sin engañarme, ¿no? Obviamente el costo más importante es combustible, el que le sigue neumáticos, el que sigue frenos, el que le sigue. Pero me desarmé el camión, ¿no? El motor me va a durar 900.000 kilómetros, ¿cuánto me va a costar repararlo? No digo 900.000, si lo mantienes bien, si no te puede durar 300.000 también. El filtro, el aceite. Repararlo me va a costar kit de pistón, todo. Sumé todo, tanto un motor, tanto un embrague. El embrague me va a durar 180.000, 200.000, no me engañaba cuánto me costaba y todo lo llevaba a kilómetros. Y al final me salió cuánto me costaba mover el camión kilómetros. Y comencé a confrontar los fletes que me pagaban y decía, pierdo plata. Tengo liquidez
porque no estoy pagando las futuras reparaciones, Cuando estoy venga. pagando peaje, chofer, petróleo, gasolina, la parcheadita de llantas, por ahí preveo de que las llantas las voy a cambiar a los 80.000, 90.000 kilómetros, si es que tienes suerte, porque si el chofer te mete un sardinazo, te vuelve una llanta con 10.000 kilómetros, tu costo por kilómetro sube, ¿no? Entonces comencé a buscar a mis colegas que eran transportistas experimentados, ninguno tenía idea de cuánto era su costo por kilómetro, ¿no? Algunos se basaban en un antiguo costo por kilómetro que había hecho Trascosta, que era una compañía de la Grace muy bien manejada, que fue la primera en marcar llantas, en manejar, sabían cómo manejar una flota, ¿no es cierto? El resto toma, y el costo por kilómetro es a tu medida, el mío no te sirve. Así es. Porque si yo trabajo Lima-Ica y tú trabajas Lima-Huancayo, ¿no? Vamos a hacer la misma distancia, pero tú lo vas a hacer con mucho más horas de motor, con mucho, estás subiendo, estás empujando 30 toneladas en subida, ¿no? Todo tu camión se va a gastar más. Y si ahí te vas a Ayacucho, en camino de tierra, tu suspensión, tus muelles te van a agarrar menos. Entonces mi costo por kilómetro no te sirve, ¿no? Y el tuyo me saldría muy alto, ¿no? Entonces es como el terno, mi terno no te sirve, ¿no? Es a la medida. Entonces, pero el transportista no tiene idea de cómo es su costo. Las autoridades tampoco. Pues, como siempre, un gusto de conversar contigo y aclarar algunos puntos, ¿no? De más o menos en esta conversación, ojalá que algo quede en la gente. Bueno, Ojalá. siempre se siembra, ¿no? Siempre se siembra. Cuando yo hablo con las autoridades y les cuento estas cosas, entienden y se dan cuenta de sus falencias, pero el problema es, tienes que capacitar, ¿no es cierto? Las autoridades en el Perú han perdido nivel, ¿no? Se han convertido en una agencia de empleo del gobierno de turno, del ministro de turno. Entonces todos los ministerios están abarrotados de gente, pero no hay la gente capaz, al menos en las zonas álgidas, donde requieres técnicos, ¿no? Tienes que tener técnicos, ¿no? Bueno, hablaríamos mucho porque tendríamos que hablar de Petroperú y otras cosas más, pero mejor lo dejamos ahí nomás hasta una próxima oportunidad. Gracias, Evo. Un gusto.